Demet Özdemir. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que nos tocan de cerca y que la prensa turca ha estado murmurando por lo bajo. Seamos sinceros, cuando una figura pública tan sonriente y querida como Demet habla de depresión, a todos nos da un vuelco el corazón. Pero, ¿cuál es esa razón oculta detrás de su lucha? Y sobre todo, ¿cómo demonios salió de ella? Esto es más que un simple chisme, esto es una lección de vida. Mucha gente piensa que la vida de las estrellas es un camino de rosas, ¿verdad? Pero la verdad es que detrás de esas sonrisas de alfombra roja, hay batallas personales que ni te imaginas. Y con Demet, que siempre se muestra tan fuerte y positiva, este tema de la depresión se sintió como un golpe inesperado para muchos. A ver, aquí es donde entra el salseo del bueno, el que nos hace reflexionar. Se rumorea, y por fuentes cercanas a ella, que uno de los pilares que se tambaleó fue su vida personal. Y no estoy hablando de cualquier tontería, sino de las presiones y expectativas que vienen con la fama. Imaginen estar en el ojo del huracán constantemente, que cada paso que des sea analizado, criticado. Es un peso brutal. Pero ojo, lo que yo creo que está pasando, y esto es pura intuición de quien sigue estas historias, es que no fue un solo factor. La fama, las relaciones que no salen como esperamos, la exigencia constante de estar siempre perfecta, todo eso se acumula, ¿no creen? Y cuando una persona tan sensible como Demet lo tiene todo encima, es normal que la sombra de la depresión empiece a aparecer. Muchos la veían triunfando, protagonizando series exitosas, y pensaban qué vida tan fácil tiene. Pero la realidad es que la fama puede ser muy solitaria. La falta de tiempo para uno mismo, la dificultad para confiar en la gente, el miedo a que se aprovechen de ti, es un cóctel explosivo. Y si a eso le sumamos una relación que se rompe o que no funciona como uno quiere, pues ¡zas! El castillo de naipes se puede venir abajo. Para ser honestos, cuando se empezó a hablar más abiertamente de su lucha, muchos se sorprendieron. Pero si lo piensas bien, ella siempre ha sido una persona muy auténtica en su forma de ser y de mostrarse. Y creo que esa autenticidad es justo lo que le permitió dar el primer paso para salir de ahí. ¿Y cómo salió de esa oscuridad? Aquí viene la parte inspiradora, y la que nos da esperanza a todos. No fue con un truco mágico, eso seguro. Lo que he podido averiguar es que Demet decidió priorizarse a sí misma. Y eso, señores, es de valientes. Primero buscó ayuda profesional. Nada de intentar resolverlo sola en su habitación. Ponerse en manos de expertos es el primer gran paso, y muchas veces el más difícil. Eso demuestra una fortaleza increíble, porque pedir ayuda no es de débiles, es de inteligentes. Luego se alejó un poco del foco mediático. Necesitaba espacio para respirar, para reencontrarse consigo misma. Y algo fundamental, volvió a conectar con lo que la hacía feliz de verdad. Sus pasiones, sus amigos de verdad, esos que están ahí pase lo que pase. Volver a las raíces, ¿sabes? Y eso de salir de ella, no es que un día se despertó y ¡pum!, curada. La depresión es un camino, y ella ha sido súper valiente en recorrerlo. Ha aprendido a gestionar sus emociones, a poner límites, a entender que no tiene que ser perfecta todo el tiempo. Ha aprendido a quererse, incluso en sus días malos. Lo que yo veo es que Demet ha transformado esa experiencia dolorosa en una oportunidad para crecer. Ha salido más fuerte, más sabia y sobre todo, más humana. Y eso es lo que nos engancha de ella, ¿no? Que a pesar de ser una estrella, sabemos que tiene sus luchas como todos nosotros. Así que, después de todo este salseo y análisis, me pregunto una cosa, ¿creéis que la exposición mediática constante es el principal enemigo de la salud mental de las estrellas, o son factores más internos los que las llevan a la depresión?